Bienvenidos a Control Alt Wakapi, el podcast en el que vamos más allá del código para conocer las historias que hacen que la tecnología funcione. En cada capítulo, entrevisto a un Wakaper diferente, desde especialistas en inteligencia artificial hasta especialistas en UX UI, para que me respondan las 5 preguntas que todo geek quiere saber. La invitada de hoy se llama Rocío Espinosa. Es diseñadora gráfica, está especializada en diseño UX UI y además es programadora. Ella trabaja en Wakapi desde hace 4 años y se especializa obviamente en diseño de interfaces y más que nada en el desarrollo de MVPs. ¿Cómo está, Rocío? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Bueno, en la charla de hoy obviamente, estamos con una especialista de UX UI, vamos a hablar un poco de ese tema, nos vamos a adentrar en el mundo del diseño de interfaces, algo que no nos damos cuenta, pero lo tenemos todos los días, cuando agarramos un celular, cuando prendemos un televisor o cuando prendemos la compu. La primera pregunta es sencilla, pero creo que nos va a servir para adentrarnos en este mundo del diseño de interfaces. ¿Cuál es el error de diseño de interfaz que más te saca? Creo que en este momento algo que puede llegar a ser ya imperdonable por el momento que estamos de avance es aquellos diseños en los cuales no son responsivos o adaptables a los distintos dispositivos. Creo que con el avance que tenemos eso ya es imperdonable. Cada persona tiene que poder elegir en qué dispositivo eh, mira una aplicación o una interfaz. Otras cuestiones que me parecen importantes es el tema de el feedback desde la aplicación hacia el usuario. Creo que cuando uno utiliza una aplicación hay una conversación activa entre usuario y aplicación, por lo que la aplicación o la interfaz tiene que demostrar o tiene que comunicar fehacientemente el estado de lo que está sucediendo al usuario. Puedo saber lo que estoy haciendo, tengo que poder saber. Exacto. Por ejemplo, si vos apretas un botón, me tiene que demostrar de alguna forma un feedback de que ese botón se está apretando. Puede llegar a pasar de que uno quiera hacer un pago y presione 2 veces el botón porque no me mostró exactamente que eso se había realizado, esa acción se había hecho. Creo que cuando uno utiliza una aplicación hay una comunicación activa entre un lado o sea, entre la aplicación y el usuario tiene que ser consciente de lo que está pasando del otro lado. Si hay una espera, me tiene que avisar que se está esperando. Si está pasando algo, yo tengo que tener una comunicación y que no hagan cambios repentinos, algo que por ahí pasaba antes, creo que ahora lo han corregido. Pedidos ya, por ejemplo, por ahí te actualizaba los tiempos y no había una comunicación de que esos tiempos del envío se estaban actualizando. Ah, no te mostraba una alerta ni nada en vivo. No, solamente te decía que se iba a demorar o que iba a llegar a las 10:30 y de repente te salía que iba a llegar a las 11. Y no había una comunicación de qué estaba pasando. Actualmente sí lo han mejorado a decir, estamos un poco demorados, hemos tenido que actualizar los tiempos, porque la persona está esperando algo del otro lado. Bien, esos son los dos que más te sacan. Sí. Todos los días vos, además de trabajar en esto, usás, obviamente, aplicaciones, las ves y tenés como un ojo crítico. ¿Qué aplicaciones que uses o que con las que estés familiarizada diseñarías de cero o diseñarías o les cambiarías muchas cosas? ¿Qué y por qué? Creo que no cambiaría ninguna aplicación de las que conocemos. Sobre todo porque creo que el punto en el que están las aplicaciones es el resultado de una iteración larga de feedback de usuario y análisis que se ha llegado a mejorarla. En general las aplicaciones que conocemos como Instagram, WhatsApp, Facebook, no son nada parecidos como salieron. Fueron avanzando y llegan a este punto. Sí creo que hay funcionalidades particulares que se podrían mejorar. Un caso que veo y que me pasa es en WhatsApp Auto, por ejemplo, que te da la posibilidad de escuchar los mensajes o ver los mensajes que te envían cuando uno está manejando y te da la posibilidad de responderlos. El problema de esto que es, uno lo responde a través de la voz, porque no puede estar escribiendo mientras maneja. Ok, respondo. Exacto. Pero el problema es que en vez de enviar el audio en crudo de lo que uno dice como un mensaje de voz, como hacemos normalmente en la casa o en cualquier momento,
lo que hace es transcribir lo que uno dice a texto. La aplicación, claro, la aplicación te lo lee y te pregunta, ¿es correcto lo que estás diciendo? Que muchas veces no lo es. No, porque, claro, no lo escucha ideal. Exacto. Entonces genera un momento de fricción donde uno está manejando, donde uno no debería estar prestando atención a otras situaciones y tiene otras cosas a las que prestar atención, innecesariamente, que siento que se está priorizando una funcionalidad técnica de esta transcripción, que por ahí son mejoras, y no la necesidad del usuario en sí en ese contexto, en el que necesita una solución sencilla y no algo tecnológicamente avanzado. Sí, entiendo. Bueno, teléfono para WhatsApp. Muchas veces se dice que el diseño tiene que ver mucho con los objetivos, ¿no? Me gusta esto, no me gusta esto, me gustan los botones cuadrados, a mí me gustan los redondos. Una parte de tu trabajo muy importante es escuchar al dueño, o sea, al dueño al cliente, ¿no? Al que te pidió esa aplicación. ¿Hasta qué punto es sano o hay que escuchar al cliente antes de que el diseño se vuelva un caos? Punto complejo. Yo creo que lo más importante es, por supuesto la escucha es importante, pero creo que hay que darle más importancia a la observación y la observación hacia el usuario. Obviamente el cliente es quien viene con la idea, quien tiene toda su idea de negocio atrás, pero un producto que funciona va a tener que tener tanto producto como negocio como usuario. Si no, no va a existir una sinergia entre estos tres elementos. Mi rol personal es más que nada escuchar y observar al usuario, más que al día. Cuando uno se sienta en una mesa a pensar un producto, cada uno tiene su rol. El rol del diseñador es ser la voz del usuario. Entonces uno tiene que ser responsable en ese sentido de, bueno, yo soy la persona que está pidiendo por las necesidades del usuario en este lugar, y ponerse en esa idea. Por supuesto, es una cuestión de negociación y de ver qué es lo que funciona. También hay que entender que desde el lado del usuario, muchas veces también hay que no solamente escucharlo, sino también observar qué es lo que hace. Hay una frase que se le adjudica a Ford, que dice que si hubiera preguntado, me hubieran pedido caballos más rápidos. Es como muy interesante en este sentido de que por ahí las personas te pueden llegar a decir lo que creen, pero el comportamiento también va desde otro lado y por ahí lo te pueden comunicar algo que no conoce. Entonces también es muy importante escuchar, pero también observar y ser crítico en eso que uno escucha. Bien. El diseño también, así como, bueno, la programación, la tecnología, la mayoría de las cosas, hay tendencias que van y que vienen, ¿no? Puedo pensar en logos, los logos antes eran mucho más trabajados, ahora vemos mucho minimalismo, en las aplicaciones vemos muchos recursos de ilustración en vez de fotos como se usaban antes. ¿Qué tendencias de diseño de ahora o que están apareciendo te emocionan? Está mucho sobre la codificación creativa, es algo que he estado viendo ahora. Son este tipo de, por ahí navegamos en sitios web o en aplicaciones donde se genera toda una situación inmersiva que por ahí no sé, vos vas scrolleando y se va moviendo las cosas a medida que vos vas navegando. Todo eso se utiliza con codificación creativa y me parece que es un punto muy interesante donde se mezcla desarrollo y diseño. Es un campo que quiero empezar a investigar, quiero empezar a ver y nada, creo que se puede hacer justamente esto, ser mucho más inmersivo en lo que estamos mostrando hacia el usuario, generar unas mejores experiencias en ese sentido. Después otras tendencias que he estado viendo mucho, no sé si tienen un nombre particular, pero son como este tipo de nuevas ilustraciones que muchas empresas están cambiando, de las ilustraciones planas a las ilustraciones 3D, medio por una lógica como medio plastilina. Me recuerdan un poco a Pixar. Son como ilustraciones en 3D, pero desde el lado muy amigable, sí mostrando una relación con los objetos reales, lo cual me parece muy interesante porque generamos esa conexión con el mundo físico. Pero sí me parece que hay que tener cuidado en ese sentido para que no se vuelva una práctica que empiece a cansar, como en algún momento pasó con estas ilustraciones de las personas, que ahora las vemos en todos lados. Bueno,
empieza a pasar un poco quizás con este tipo de ilustraciones que se empieza a saturar. Sí. Trabajar en un diseño, vos en tu carrera a los inicios hiciste mucho y haces mucho desarrollo de MVPs, ¿no? ¿Hay algún momento en el que vos estabas desarrollando un MVP que fue más complejo o más complejo por algún motivo y vos dijiste, esto me encanta, esto que logré, siento que la rompió? Está un poco difícil, sí. No sé si algo así en particular, yo creo que han sido como cositas más chiquitas que uno puede decir, bueno, acá hay un valor. Sí recuerdo cuando estábamos desarrollando la aplicación de Volá. Esta aplicación, la idea era hacer una conexión entre una farmacia con las personas que necesitaban medicamentos, sobre todo medicamentos recetados, y poder hacer el pedido y el envío de estos medicamentos a la persona. El problema es que estaba mucho el foco en el usuario final, o sea, el consumidor de medicamentos, y no tanto en la persona que tiene que recibir ese pedido y hacer ese proceso en la farmacia, o sea, el farmacéutico. Y algo que estuvo bastante bueno fue que tomar la decisión de ir a las farmacias y observar cómo el farmacéutico estaba utilizando los sistemas. Entonces el farmacéutico tenía que usar ambos sistemas a la vez y hacer una revisión de que fuera correcto lo que estaba haciendo. Entonces, en ese momento, al verlo, pudimos entender que era muy importante el diseñar pensando en una pantalla dividida. Esa creo que eso fue la clave, de decir, bueno, el farmacéutico tiene que hacer tantas cosas acá como en el otro. Necesitamos darle la herramienta para que pueda controlar de forma y no tener que ir cambiando de ventanas, y se puede llegar a pasar un número o información muy importante, porque aparte estamos hablando de la medicina. Entonces, creo que en ese caso, que tomo más que nada tomar la decisión de ir y ver. Exacto, sería el campo de observar. Bien, perfecto. Bueno, Ron, muchísimas gracias. Gracias por tus respuestas. Ha sido muy interesante y esperamos que a todos los que hayan estado y que sean diseñadores UX UI les haya servido estos tips de nuestra especialista acá en Wacapi en diseño de interfaces. Bien, muchas gracias por invitar.